Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo diálogo de este ciclo de Fundación ICBC, un ciclo de comercio internacional en el que hoy por primera vez abordaremos el tema pesca y lo haremos como en otras ocasiones de un enfoque de sostenibilidad y también de innovación. Y para esto contamos con uno de los mejores expertos en el tema, como lo es Diego Cagliolo, a quien le hemos pedido que nos presente su visión sobre la pesca y la sostenibilidad en el mar. Nos contará sobre las características de la industria pesquera en la Argentina, las claves para un desarrollo integral y responsable de la pesca, y el aporte del sector para la seguridad alimentaria mundial y la sustentabilidad de los recursos. Antes de comenzar, les cuento un poco sobre Diego. Fue subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019. Fue fundador y director ejecutivo de Globa, agencia de promoción de inversiones y comercio exterior de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente es director de proyección estratégica al Asia de la Fundación Argentina Global y miembro del Consejo Asesor del Observatorio Sino-Argentino. Es profesor especializado en política comercial exterior, comercio internacional, China y pesca, sector en el que se desempeñó durante más de 15 años como alto directivo comercial de empresas multinacionales radicadas en Argentina. Ahora sí, Diego, muchas gracias por sumarte a este ciclo. Y si te parece bien, podríamos comenzar escuchándote sobre cómo es el sector de la pesca en la Argentina, sus características y los desafíos que tiene por delante para su desarrollo integral. Bueno, buenos días, gracias Ezequiel por la presentación, buenos días a todos. Bueno, en realidad vamos a empezar aclarando una obviedad. El título es La pesca y la sostenibilidad en el mar. Lógicamente vamos a aclarar que vamos a estar hablando sobre pesca marítima, ¿no? Que en el caso de la Argentina explica casi el 98% de la actividad. No nos vamos a referir a pesca lacustre ni otros tipos de actividades como la acuicultura y demás, sino exclusivamente a la pesca marítima. La pesca, si bien tiene sus antecedentes allá por 1820 en las costas de la provincia de Buenos Aires, podríamos decir que la explotación a gran escala de la actividad pesquera es una actividad relativamente reciente en la Argentina. Inclusive en algunos sectores, como algunos polos industriales importantes de la Patagonia, recién en los últimos 20 años ha habido una explosión de la actividad. Es una actividad compleja, fundamentalmente porque es una actividad que tiene, o que mejor dicho, depende de una serie de factores con índices propios de variabilidad, ¿sí? Yo siempre me gusta marcar esto como actividad pesquera hace mucho tiempo. Mi primer jefe fue un gallego de Vigo y lo primero que me dijo fue: meu rei, na pesca non facemos lápiz, trabajamos con naturaleza, ¿no? No es una industria sencilla, se trabaja con la naturaleza y lógicamente el sistema de producción pesquero depende de una serie de factores que, como dije, que tienen índices propios de variabilidad, pero básicamente trabajan sobre una fuerte restricción, que es la disponibilidad o no de ese recurso, ¿no? ¿Dónde se localiza? ¿Qué tan fácil es acceder a él? Lógicamente en cuestiones como en lugares como el Atlántico Sur tiene mucho que ver los climas adversos, las distintas profundidades. Entonces, bueno, lógicamente el empresario pesquero necesita de una complejísima organización y una dinámica muy particular, que por otro lado también hace que, independientemente de cuál sea el recurso al que nosotros estemos apuntando, va a ser que tengamos distintas realidades. Cuando hablamos de la pesca no hay una sola pesca, sino que en el caso de la Argentina hay tres, por lo menos, recursos bien diferentes, como el caso del langostino, el calamar y la merluza, que requieren de planificaciones diferentes, artes de pesca diferentes. Entonces, lógicamente, un empresario cuando se organiza de forma tal que pueda decidir en una misma toma de decisiones cuáles van a ser las especies a las cuales va a ir a pescar, dónde las va a ir a pescar, es decir, en qué áreas de pesca va a realizar su actividad, cuándo lo va a realizar, dependiendo de las temporadas o dependiendo de los permisos que tenga, cuánto va a poder pescar, de vuelta dependiendo de las cuotas asignadas o de las licencias que posea, cómo lo va a pescar, con qué tipo de arte de pesca, con qué tipo de barco lo va a hacer y fundamentalmente para quién lo va a pescar, ¿no? Si es para el mercado interno, si es para el mercado externo. Toda esa dinámica sucede en
en la organización de la actividad pesquera, lo cual hace que estemos hablando de una actividad verdaderamente compleja, que no por compleja no es relevante. En Argentina la actividad pesquera es el 8º complejo exportador, aporta aproximadamente 2.000 millones de dólares, el 2.6 del total, y en algunos años inclusive estuvo por encima de los niveles de exportación de la carne, lo cual es un sector realmente importante, netamente exportador, es decir, es un sector que tiene una extensa red comercial en más de 100 países en 5 continentes, y es una actividad que lógicamente tiene una interrelación muy marcada entre el mar y la costa, que hace que el desarrollo económico, demográfico y social de muchas de las ciudades que están radicadas o que están relacionadas a la actividad pesquera dependan de esta actividad. Por poner un ejemplo, la ciudad de Puerto Madryn, que es donde yo resido, hace 20 años tenía aproximadamente 60.000 habitantes. En este último censo del 2022, todavía no están los datos oficiales, pero algo se ha filtrado, estamos hablando de 122.000 habitantes, es decir, duplica su población en 20 años, y mucho de esto tiene que ver el desarrollo de la actividad pesquera, que es lo que decía al principio. Otra característica de la pesca en la Argentina es que ha sostenido a lo largo de los años una evolución positiva a nivel de desarrollo industrial y comercial. ¿Sí? A diferencia de algunas otras actividades que han ido para abajo y están en decadencia, la actividad pesquera es una actividad que ha ido siempre mostrando índices positivos y se ha ido superando todos los años. Es una industria que parece una rareza en la Argentina, pero es una industria que necesariamente piensa a largo plazo. ¿Sí? Cuando la industria pesquera hace sus evaluaciones, no las hace por una temporada, por 2 temporadas, los hace por periodos de 10 años. ¿Sí? Por esto que decía al principio, de que se trabaja con un factor variable y una fuerte restricción natural, y que aún siendo todo esto que yo mencioné, todavía la pesca tiene muy bajos niveles de conocimiento general. No solo en la población, sino también en los hacedores de políticas públicas. ¿Sí? Es un sector invisibilizado, si se quiere, con poca prensa, y que incluso tiene, si se quiere, una baja popularidad, no solo bajo conocimiento, sino también una baja popularidad, porque muchas veces se lo asocia a temas de cuidado del medio ambiente, de cuestiones de transparencia. Entonces, no es un sector que haya logrado posicionarse o haya hecho un buen marketing de sí mismo y haya podido mostrar la verdadera relevancia que tiene en términos de crecimiento industrial, comercial, social, demográfico y de esta evolución positiva que yo decía. Lógicamente es una actividad con una gran relevancia geopolítica, asociado siempre a temas sensibles como puede ser el tema Malvinas o el tema pesca ilegal. Digamos, es un tema que hay que también saber verlo desde distintos lugares. La relevancia geopolítica es una de ellas. Y es una actividad que tiene, lógicamente, al ser netamente exportadora, estamos hablando de commodities con precios internacionales y mercado, y una dependencia, digamos, de la coyuntura internacional muy importante. No obstante eso, las crisis que ha habido del sector en materia de precios y de mercados han sido oportunidades, y muchas de ellas han logrado, en el paso del tiempo, que la industria se fuera reconvirtiendo y fuera de alguna manera paliando esas situaciones y lograra diversificarse, si se quiere, para para disminuir un poquito ese riesgo natural y esa dependencia de la coyuntura internacional. Otra característica del sector es que es un sector de capital intensivo,
¿sí? Requiere de una altísima inversión, lógicamente asociado también a un alto riesgo, por esto de que hablábamos al principio de las fuertes restricciones y de que trabajamos con la naturaleza, eh, que lógicamente puede tener altos retornos, pero también altas pérdidas. Por eso las previsiones siempre son a largo plazo. Y es también una actividad de mano de obra intensiva. ¿Sí? Hay verdaderamente una alta empleabilidad formal de la pesca. Los últimos datos, yo trabajaba hasta hace un tiempo con unos datos de aproximadamente 20.000 personas empleadas de manera directa y que hay que multiplicar por 4 o por 5 para determinar la cantidad de trabajos indirectos que se desprenden de la actividad. Los últimos datos del INDEC muestran aproximadamente, perdón, el Ministerio de Trabajo, aproximadamente 14.500 empleados registrados, pero no obstante eso, digamos, es una actividad de alta empleabilidad. Y si tuviera que hacer un resumen, digamos, de todo esto hoy, diría que, a mi modo de ver, y esto es una opinión personal, la industria pesquera es una actividad, una industria obviamente muy activa, con un altísimo potencial, todavía hay mucho que puede dar la pesca, y diría yo, ordenada, ¿sí? La industria pesquera tiene su ley madre, su ley ordenadora, que es la ley de pesca, la 24.922 del año 1997, que de alguna manera es el marco normativo organizacional principal, y del que se depende el Consejo Federal Pesquero, que es el órgano fundamental que establece la política pesquera argentina, que planifica el desarrollo pesquero nacional, el que encausa las tareas de investigación, y que tiene una conformación muy federal, ¿sí? Porque está compuesto por representantes del Poder Ejecutivo Nacional y también por un representante de cada provincia con litoral marítimo. Con lo cual, este organismo es el que de alguna manera se encarga de regular toda la actividad pesquera en la Argentina. Y digo que es una actividad ordenada porque con el paso de los años, lógicamente también aclaro que hay mucho por hacer y hay muchas cosas todavía pendientes, eh, pero ha logrado que se pueda ir regulando las pesquerías, se puede haber establecido cuotificación de algunas especies, se haya logrado establecer mecanismos de investigación, zonas de veda, prospecciones, observadores a bordo, inspectores, es decir, establecimientos de capturas máximas permisibles. Es decir, la industria pesquera en la Argentina, si bien todavía con muchas cuestiones pendientes por resolver, no es el Far West, ¿sí? Es una actividad ordenada y que si vamos a los resultados podemos decir que el manejo y la regulación de la actividad ha pagado, ¿sí? Ha mostrado en materia de resultados en cuanto a evolución de las especies y de las capturas, unos resultados positivos. Con lo cual, por eso, como decía al principio, esta evolución que ha venido sosteniendo la pesca eh, se ha dado a partir de la instrumentación de esta ley y ha logrado revertir algunos momentos en donde algunas especies estuvieron verdaderamente en problemas. Así que como un resumen, digamos, de la actividad, te diría que esto es un poco la pesca en la Argentina. Gracias, Diego. Muy interesante lo que nos contaste, muy detallado. Y quisiera preguntarte, vos dijiste, comenzar preguntándote, vos dijiste que es una industria con un altísimo potencial. Incluso hablaste del volumen de las exportaciones en un país en el que siempre estamos discutiendo cómo aumentar las exportaciones, eh, cómo poder, o sea, incentivar o cómo poder mejorar el nivel de exportaciones.
Y acá quisiera consultarte cuáles, según tu consideración o incluso del sector, las principales cuestiones que deberían ser trabajadas para poder desatar ese potencial en la Argentina. O sea, ¿dónde crees que están las principales ventajas o las principales, si querés, incluso obstáculos para poder desatar ese potencial? Bien. Sacando de lado la macro, ¿no? Digamos, Sí, sacando de sí. lado lo que toda industria necesitaría que sucediera para poder evolucionar, me refiero a previsibilidad, tipo de cambio adecuado, estable, en fin, todo lo que ya sabemos y que no soy economista y no me voy a meter en eso, digamos, pero sacando de lado todas esas cuestiones, te diría que me parece que lo más importante y el principal objetivo que la industria creo que ha entendido en esto que yo marcaba con el tema de la organización, su marco legal, digamos, y su organización interna, es el tema de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, ¿no? No desde un punto de vista eh, medioambiental exclusivamente, sino que estamos hablando de que este es tal vez el último caladero mundial natural de pesca salvaje, no polucionado y saludable. Cuando digo saludable me refiero a rico en cantidad y variedad de especies. Eh, y eso es un activo muy grande que tenemos y que estamos aprovechando y tenemos que aprovechar aún más, ¿sí? Antiguamente, el concepto que prevalecía era el de que unos pocos en poco tiempo pescaran todo lo que pudieran, ¿sí? Yo creo que esto lógicamente cambió por este ordenamiento que yo marcaba y por estas políticas de manejo regulado que se han estado aplicando, pero también porque me parece que el empresario entendió que hoy la lógica ya no es que en poco tiempo pesquen todo lo que puedan, sino que muchos pesquen lo necesario en el mayor tiempo posible, ¿sí? Para lograr la sustentabilidad de la especie y del negocio. Entonces lo que empezamos a ver es que muchas veces hay una regulación de facto de una ley, pero a veces las mismas empresas se autorregulan diciendo, che, mira, me parece que es mejor no adelantar la temporada y salir antes a pescar, porque nos convendría regular un poquito la biomasa y porque de esa manera vos también vas regulando el mercado, los volúmenes, los precios. Entonces, creo que esto es el activo fundamental porque es un activo intelectual que han logrado las empresas en entender que la sustentabilidad y el largo plazo es el negocio de todos, ¿sí? Eh, y otro activo importante me parece que tiene que ver con entender no solo esto de la sustentabilidad, sino también la cuestión de la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria eh, es más difícil de comprenderlo y viene dado a veces por regulaciones de los países que exigen determinadas normas, pero muchas veces no por las regulaciones de los países, sino por pedidos puntuales o demandas específicas de los clientes, que tal vez no están basadas en una regulación de ese país de destino, sino que empieza a haber una demanda social de los consumidores en donde es importante saber cómo se produjo ese producto, de dónde viene, cuál fue el barco que lo pescó. Entonces, cuestiones como la trazabilidad empiezan a ser muy importantes y empiezan a ser una necesidad a, a tener en cuenta y que las empresas de alguna manera también han incorporado. Es difícil porque lógicamente no hay una manera de estimar el costo de eso, ¿sí? Que es un costo que la empresa tiene que asumir. Eh, y a veces también es difícil ver eh, cuál es el pago por eso, ¿sí? ¿Cuál es mi ganancia por hacer eh, este tipo de reconversión en mi estructura de negocio y en mi pensamiento?
Pero bueno, empieza a haber cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con evitar el fraude, ¿sí? Muchas veces hay declaraciones inexactas de cuáles son los productos, a veces accidentalmente, a veces adrede, ¿sí? Entonces uno empieza a tener la necesidad de saber si específicamente lo que está consumiendo es lo que dice la etiqueta que está consumiendo. Hay lógicamente un tema de cuidado del medio ambiente, de manejo seguro y de respeto con la naturaleza. Y todo esto tiene que ver lógicamente con potenciar de alguna manera el sector y la viabilidad a largo plazo de la actividad. En la Argentina se están implementando en el mundo, y en Argentina se están implementando cuestiones que tienen que ver con la trazabilidad, como dije, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria, de luchar también contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que es un problema que hay en el mundo y particularmente nosotros también lo sufrimos en nuestra milla 201. Pesca que, como su nombre lo indica, ilegal, no declarada y no reglamentada. A veces puede ser legal, porque está realizada no violando ninguna ley, pero si no se reglamenta o no se declara, o tiene en ese proceso productivo cuestiones que tienen que ver con abusos, con abusos laborales, con violaciones a los derechos humanos a bordo, con denuncias de esclavitud, con temas de subsidios, ¿sí? Que lógicamente hacen rentable una actividad que en otra manera no lo sería, ¿sí? Con empresas que tienen relación directa con estados, en fin, toda una problemática que hace que sea cada día más importante el poder tener un rastreo y una trazabilidad sobre el origen de esos productos, la manera en la cual se los procesa, y que, como dije al principio, empiezan a ser ya preocupación del cliente, y eso se nos traslada y por ende empieza a ser una preocupación nuestra. Digo nuestra, digo del empresario pesquero. Ahí comenzaste a introducirnos en el tema de la sostenibilidad y también mencionaste la de la seguridad alimentaria, entonces me gustaría poder escucharte un poco más, profundizar un poco más sobre cómo es el manejo de los recursos, ¿no? Cómo es el manejo de los recursos para justamente con estos dos objetivos, ¿no? Por un lado la sostenibilidad, también, o sea, creo que debe ser importante para el sector poder encontrar un modelo de pesca sostenible que garantice el futuro, no sé, de la biodiversidad marina y de quienes también dependen de este recurso, porque, o sea, creo que ahí es uno de los grandes desafíos del sector, pero por eso te pregunto, ¿cómo es el desafío, cómo es el manejo de los recursos, si puedes profundizar en esto, vis a vis el tema de la seguridad alimentaria, que el sector pueda hacer un gran aporte a ello, y qué tanto es de interés para la Argentina este tema, y qué se está haciendo a nivel global, o sea, qué se está haciendo en el mundo sobre este tema, y vinculado obviamente a la pesca marítima. Bueno, como te comentaba al Sí. principio, en la Argentina hay todo un marco regulatorio y hay un manejo de la actividad que tiene que ver lógicamente por especies y hay distintas maneras de cuidar y regular el recurso. Algunas de ellas son, por ejemplo, las cuotas individuales y transferibles de captura, que son cuotas que se le otorgan a una empresa para que opere sobre una determinada especie y que está en relación con un volumen que fija
el Consejo Federal Pesquero a recomendación del Instituto Nacional de Investigación Pesquera, que es la captura máxima permisible de esa especie para ese año. Entonces, es una manera de cuidar el recurso y también es una manera que tiene la empresa de organizarse, porque sabe que de ese producto va a poder pescar esa cuota que posee. Entonces, eso le va a dedicar una determinada cantidad de días del año y eso le permite organizarse internamente para saber que una vez finalizada esa cuota, necesariamente deberá realizar otra actividad. Son individuales y transferibles porque se pueden comprar y vender, con lo cual también las empresas pueden ir haciendo su modelo de negocios a partir de las capacidades que tenga de adquirir más o menos cuota. Esa es una de las actividades, una de las maneras de regular. La otra es a través de áreas de veda, áreas que a veces son permanentes, a veces son móviles. Esto también está en línea con las investigaciones que se vayan haciendo, las distintas prospecciones, en donde nos van diciendo, esos datos científicos nos van diciendo si es conveniente aumentar el esfuerzo pesquero o reducirlo en espacios en los cuales tal vez haya reproducción o haya altas concentraciones de otras especies que no sea recomendable capturar también. Otra manera regular es a partir de temporadas, ¿sí? Apertura y cierre de una actividad. Supongamos el calamar, bueno, inicia a principios de febrero, termina, supongamos, finales de julio. Bueno, en ese periodo de tiempo sabemos que por las investigaciones y los conocimientos que existen sobre la especie, sabemos que hay una biomasa que puede ser capturada sin afectar su reproducción y sin afectar su sostenibilidad, con lo cual se establece un periodo en el cual se puede pescar sin condicionantes. Pero en fin, digamos, todas estas medidas lo que hacen es que haya un ordenamiento de la pesca en la Argentina y que digamos, no se cometan abusos y no estemos afectando la sostenibilidad de los recursos. Esto a nivel mundial, digamos, la evolución de la pesca a nivel mundial a finales de los 80, si se quiere, dejó claro o mostró que los recursos pesqueros no podían sostener el nivel de explotación y de desarrollo que se venía dando, ¿sí? Entonces que de alguna manera había que empezar a regular un poco esa actividad y si se quiere, bueno, lógicamente, más allá de legislaciones como la CONVEMAR, la Convención del Mar del 82, que reguló de alguna manera los espacios marítimos, en 1995 la FAO formula el Código de Conducta de Pesca Responsable, ¿sí? En donde se establecieron, si se quiere, los primeros permisos y normas internacionales de comportamiento para las prácticas responsables, que tuvieran que ver con temas de conservación, ordenación pesquera, en fin, desarrollo de los recursos de manera eficaz, ¿no? Actualmente está costando de alguna manera lograr consensos internacionales. Hay como una dificultad para lograr acuerdos internacionales y poder lograr las metas de las Naciones Unidas y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin ir más lejos, hace muy poco, en junio de este año, en la Conferencia de los Océanos, que se realizó en Lisboa, hubo de alguna manera un sincericidio en donde se reconocieron los fracasos y los retrasos en los logros de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, particularmente en el 14, que es el que tiene que ver con vida submarina, y
como dije, el fracaso y el todavía tener en el pendiente el tema de la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, el tema de los subsidios y el tema de la conservación y la protección costera. La verdad que el tema de los subsidios se abordó en la conferencia sobre subvenciones a la pesca de la Organización Mundial de Comercio del 21, pero fue un ni, digamos, se avanzó un poquitito porque se reconoce en el artículo 5, digamos, se prohíbe conceder o mantener los subsidios a las actividades que desarrollan fuera de las jurisdicciones nacionales o de las organizaciones de las OROP, digamos. Pero hay como un doble estándar ahí, digamos, se reconoce, pero después se hace difícil la implementación porque digamos, lo que se hubiera esperado fuera que una respuesta un poco más contundente. Pero si se quiere responder un poquito a la pregunta, es un poco todavía uno de los pendientes a nivel mundial de cómo se está organizando o cómo se está intentando regular esta cuestión. Sin duda, el tema de los subsidios a flotas que operan en alta mar o en organizaciones como las que mencioné, la gran mayoría de ellas de origen chino, japonés, coreano, español, hacen que haya como un doble estándar, ¿no? Como un doble discurso. Por un lado, por poner el caso de la Unión Europea, digamos, empieza a haber regulaciones importantes en materia de trazabilidad para poder comercializar productos en el mercado europeo, pero por otro lado se mantienen este tipo de acuerdos y subvenciones que hacen que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada no sea combatida totalmente, ¿no? Entonces, hay ahí todavía una suerte de claroscuros que me parece a mí es el pendiente. Pero bueno, también tiene que ver un poco con la dificultad que ha mostrado el multilateralismo en este último tiempo, las grandes divisiones, si se quiere, por estas disputas comerciales entre China y Estados Unidos, digamos, la guerra en Ucrania. Todo esto sin lugar a dudas afecta y hace que sea más difícil lograr los consensos, pero me parece que ese es tal vez el punto más importante todavía por trabajar. Quisiera ahora transmitirte alguna pregunta que nos va llegando sobre todo lo que has presentado tan detallado. De hecho, te felicitan por la presentación y te agradecen por... acá Norberto te dice muy educativo, revelador todo lo que compartís y un buen antídoto contra lo poco que sabemos del sector y la importancia que tiene. Y ahí te consultan si, un poco conectado con esto último que estuviste desarrollando, si nos podrías contar un poco cuáles son las tendencias del comercio internacional que están afectando al sector pesquero. ¿Está cambiando la manera en que se comercializan productos pesqueros? ¿Y cómo está parada la Argentina frente a estos desafíos? Un poco conectando, ¿no?, con esto último que desarrollaste. Bueno, sin duda, digamos, no se comercializa de la misma manera que se comercializaba hace 10 años, ¿sí? Estos nuevos requerimientos que, como dije, son demandas de los clientes, a ver, hay cuestiones que tienen que ver con reglamentaciones y legislaciones, particularmente quienes más avanzados están en estos temas son los países de América del Norte, Estados Unidos, Canadá. Estados Unidos, a partir de los atentados terroristas del 11S, implementó cuestiones que tenían que ver con prevención del bioterrorismo y demás. Entonces ahí empezó a haber una serie de exigencias que antiguamente no eran tan estrictas.
pero antes, si se quiere, lo que primaba era el hecho de que, lógicamente, las plantas estuvieran habilitadas. En el caso de Estados Unidos era bastante más estricto que por ahí algún otro mercado, eh, pero no había, si se quiere, requerimientos que tuvieran que ver más con cuidados de medio ambiente, inclusive, si se quiere, requerimientos muy modernos, como aquellos que tienen que ver con cuestiones de la huella de carbono y ser carbono neutral y la reducción de emisiones y demás. En eso todavía estamos muy lejos. Como dije, cuesta costearlo, cuesta saber cuánto sale eso para la industria y cuál es el beneficio que le trae, pero lo cierto es que cuando eso empieza a ser una limitante del mercado de destino, o mejor dicho, una obligación para que el producto pueda ser aceptado o no, necesariamente se incorpora. Entonces, paulatinamente se han ido incorporando cuestiones que tengan que ver con la trazabilidad, como dije, para luchar fundamentalmente eh, contra cuestiones de fraude, ¿sí? Y eso no solo pasa a nivel internacional, pasa también a nivel local. Digamos, hay estudios que marcan que casi el 30% de números globales, ¿no? Japón será el 36%, digamos, Estados Unidos 30%, pero en líneas generales el 30% de los productos de la pesca que consumimos tienen algún tipo de fraude, por así decirlo. A veces adrede, a veces no, digamos, pero hay algún tipo de etiquetado incorrecto, ¿sí? De lo que estamos consumiendo. Entonces, se ha avanzado mucho en eso, se ha empezado a convertir en un requisito. Las Naciones Unidas esto lo ha abordado, se ha dividido el mundo en zonas FAO en las cuales uno declara cuál es la zona del mundo en donde ha sido capturado ese producto. Se ha trabajado mucho, particularmente en la Argentina, y me parece que esto es un gran avance en las cuestiones que tienen que ver con los certificados legales de captura. Si se quiere, hoy el avance de la tecnología hace que esto pueda ser, que toda esta información pueda ser relevada en tiempo real y se puedan emitir esos certificados digitales de captura, que en algunos casos en la Argentina ya se realizan, con lo cual se certifica no solo la zona en la cual se pesca, sino la manera en la cual se pesca, cuál es el buque que lo ha realizado y cuáles son las condiciones de esa empresa que lo hace. Y eso sí ya es un requisito en los mercados de destino para poder ingresar los productos. Obviamente eso lo que hace es también luchar contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, porque lo que hace es también blanquear toda esta situación. Y se ha empezado a trabajar mucho en certificación de pesquerías también. Esto ya más de manera voluntaria, como un salto de calidad, digamos, de la pesquería. En la Argentina algunas empresas de manera individual lo han adoptado y lo han iniciado, en conjunto con empresas certificadoras privadas reconocidas internacionalmente, e incluso hay pesquerías, por ejemplo, la pesquería del langostino, la pesquería de Anchoita, por ejemplo, que está certificando, la pesquería del langostino en Rawson también mostró interés en certificar, lo cual son avances y son saltos de calidad verdaderamente importantes que, si a uno se le preguntaba hace 10 años, a nadie se le cruzaba en la cabeza si le preguntaba, dame las 10 primeras preocupaciones de la pesca del langostino en Rawson, yo creo que ninguno te nombraba certificación, y hoy eso está en la agenda. Entonces, lo positivo me parece a mí es que todos estos cambios globales y todas estas demandas nuevas, vertiginosas, lo que han hecho es han puesto arriba en la agenda, arriba de la mesa, temas nuevos que el empresario ya aborda de manera voluntaria y a la cual no se resiste porque sabe y entiende que su futuro comercial depende
de la obtención de ese tipo de certificaciones. Entonces, yo creo que se está trabajando bien, obviamente lento, obviamente con mucho para mejorar, pero me parece que en la dirección correcta. Tal vez el requerimiento más importante sería que esto, y que esta... En la Argentina hay dos proyectos que tienen que ver particularmente con la trazabilidad en el Congreso, que están por ser tratados, me parece, en el corto plazo, que establecen algunas cosas que ya se hacen, digamos, pero también establecen algunas cosas nuevas, de alguna manera una forma de regular el tema de la trazabilidad. Las dos demandas, si se quiere, más importantes son que sea bien consensuado con todos los sectores, y que esto no genere más burocracia, ¿no? Que esto no sea más papelerío del que ya de por sí nos piden nuestros clientes afuera, que no nosotros tengamos más papelerío adicional. Pero me parece que vamos en una buena línea. Me parece que para mí son claves dos cuestiones acá, y es una, investigación, ¿sí? Hablar con datos científicos certeros, y diálogo con todas las partes. Aquellas cosas que funcionan por imposición, que no tienen el consenso de todas las partes, me parece que no tienen mucho futuro. Entonces, creo que la Argentina está trabajando en esa línea, de vuelta, con un montón de falencias, con muchas cosas para mejorar, pero en el sentido, en el sentido correcto. Y el mundo empieza a requerir este tipo de cosas de manera desigual, ¿sí? Como dije, en Estados Unidos el concepto que primaba en algún momento era el tema de poder detectar, comúnmente se dice un paso arriba, un paso abajo, digamos, poder detectar la trazabilidad de dónde viene y a dónde iba, para si hay algún problema con ese producto por cuestión de seguridad alimentaria, rápidamente poder retirarlo, identificarlo y evitar cualquier problema de salud pública. Ahora empieza a haber algún criterio que tiene que ver más con la prevención, ¿sí? Antes de que ese producto llegue, ya se empieza a hacer una suerte de requerimientos y de pedidos, para ya no contener lo que pueda llegar a suceder en destino con ese producto y algún tipo de alteración, sino para directamente detectarlo antes. Y esto en algunos casos, digamos, puede tener que ver con la seguridad alimentaria, o, digamos, calza bien con ese argumento. También en algún caso puede funcionar como alguna barrera para arancelaria, ¿no? Es una manera de decir, bueno, te pido una determinada cantidad de cosas que me resulta tan difícil o tan oneroso hacer para poder realizar una operación, que, bueno, elijo otro mercado. No digo que sea el caso, pero, por ejemplo, lo que ha sucedido con el COVID y los embarques a China de muchos de los productos pesqueros argentinos que tenían un mercado ahí muy importante, China empezó a exigir testeos de COVID en superficie, o sea, en las cajas. Empezó a exigir que los barcos en los cuales habían producido esos productos también tuvieran testeos de COVID de todos sus tripulantes, con lo cual, digamos, era una cosa, primero, tremendamente onerosa. Hoy tal vez es un poco más barato, pero en algún momento era realmente caro hacer un test de COVID. Después muy difícil de llevarlo a la práctica, porque había que realizarle test de COVID a los tripulantes embarcados cada 7 días, y por ahí ellos estaban embarcados 20, entonces no había manera de llevarlo a la práctica, porque alguien tenía que ir hasta el barco a hacerlo. Era una cosa realmente difícil. Y mismo el tema de los testeos en superficie, que, bueno, no se sabía si realmente el COVID estaba en las superficies, no estaba en la superficie. Bueno, lo cierto es que eso hizo que, digamos, las ventas cayeran muchísimo,
y que se frenara mucho el envío de productos a esos mercados. Entonces, como me preguntabas al principio, ¿cómo articula esto con el comercio internacional? Bueno, de manera positiva, como dije, logrando tener un producto de calidad y con una certificación, y que incluso ciertos clientes están dispuestos a pagar un poco más por un producto que sea pescado en aguas salvajes, de manera natural, que no viole los derechos humanos, que no tenga abusos a bordo. Digamos, hay un nicho para explotar y para tener productos con un valor diferencial. Y también de manera negativa, como te digo, actuando a veces como una barrera al comercio y como un impedimento. Sí, también te quería consultar si esto que dijiste de una mayor presencia en las agendas, incluso de los empresarios argentinos y demás, de la certificación, ¿no? La necesidad de certificar ciertos procesos, pero también el producto en sí, tiene que ver con otro fenómeno en el comercio internacional, y, digamos, que es el de la sofisticación de los consumidores, ¿no? También vos visualizás una mayor demanda de los consumidores que con respecto a los productos pesqueros. ¿Está ocurriendo eso? ¿Lo ves, sobre todo en los mercados de destinos de la Argentina, ¿no? Sí, bueno, es esto último que te comentaba, Que ¿no? decías de China, digo, con respecto a... Bueno, a ver, se estima, no tengo los números acá, pero digamos, se estima que el crecimiento de demanda no, la palabra no es certificaciones, pero el sector pesquero es el sector al cual más se le va a pedir certificaciones y trazabilidad en los próximos años. O sea, es el que más va a crecer en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, porque hay nuevas clases medias empoderadas y con mejores ingresos que antes, que empiezan a consumir de una nueva manera. Hay cambios en los hábitos de consumo. Estos hábitos de consumo tienen que ver con nuevos productos, pero también con productos que aseguren este tipo de cosas, que aseguren que sea pescado en un entorno no polucionado, que sea pescado bajo procedimientos amigables con el medio ambiente, que pueda ser rastreable en toda su cadena, y pueda trazarse desde que sale del mar hasta que llega a góndola. Entonces, sí, empieza a haber una serie de demandas, y es lo que decía al principio, digamos, uno tiene que adaptarse a esas cosas. Empieza a pedirse alguna suerte se empiezan a pedir más detalles del producto, del proceso. Se empiezan a pedir, por ejemplo, si se le agregan o no conservantes. Empieza a haber también cuestiones que tienen que ver con los agregados que tienen los productos, si tienen glaseo, es decir, tienen agregada agua, no tienen agregada agua, cuál es el peso neto escurrido, digamos, una serie de cosas que hace un tiempo, la verdad, esas cosas no se pedían. De vuelta, muchas veces porque hay una ley que así lo exige. Estados Unidos ha reglamentado en ese sentido, la Unión Europea también ha reglamentado en ese sentido, Japón también ha reglamentado en ese sentido. Pero mi percepción es que viene más por el lado de los clientes, de un nuevo tipo de consumo y de nuevos requerimientos, que tiene más que ver con una agenda del siglo XXI que con una regulación específica que así lo diga. ¿Sí? Independientemente de que se va en esa línea, pero lógicamente eso va por detrás de las necesidades. Yo creo que esto el empresario argentino lo ha entendido, lo ha incorporado. Lógicamente uno nunca puede ir por delante, uno no sabe lo que le van a empezar a pedir, pero ya no es tan reactivo. ¿Sí? Yo recuerdo que en algún momento había que certificar ISO y era todo un tema y nadie quería hacerlo porque no entendía muy bien para qué.
y cuál era el beneficio, y había que... Hoy este tipo de cosas ya se abordan a nivel empresa, se abordan a nivel cámaras, a nivel sector en general, y ya no son cuestiones raras, sino por el contrario, son parte de la agenda. Antes de terminar con esta linda charla, Diego, quisiera hacerte una última consulta o pedirte alguna última reflexión. En estos días, como sabes, se está desarrollando la COP27 en Egipto. Se viene hablando mucho de deforestación, regularización de prácticas agrícolas, emisiones que producen otras industrias. También se habla de transición energética. Y quisiera consultarte qué atención presta el sector a estas discusiones, o sea, si forma parte de ella o le interesa formar parte de ella, cuáles son, por ejemplo, aportes a los planes de los países para cumplir los compromisos asumidos. También quisiera consultarte cuáles son tus perspectivas con respecto a lo que hoy se conoce como transición a la carbono neutralidad. Es algo que está presente, como decíamos antes, ¿no? Vos dijiste hace 10 años había temas que no estaban presentes y hoy, o no te imaginabas que iban a estar presentes y hoy están cada vez más. Entonces, ¿cómo crees que estas cuestiones, cuáles son tus perspectivas sobre estas cuestiones, si están presentes hoy o si lo van a tener que estar ineludiblemente en el futuro, los actores del sector, ¿no? ¿Cuáles son tus perspectivas sobre este tema? Sí, a ver, no soy un experto en medio ambiente, con lo cual no quisiera meterme en un terreno que desconozco. La verdad que no estoy en el detalle de las cuestiones que tengan que ver con lo que se esté tratando hoy en la COP. Lo que sí te puedo decir es que a la segunda parte de tu pregunta, yo creo que necesariamente hay un sendero hacia el tema de la carbono neutralidad, y que más temprano que tarde vamos a empezar a verlo de manera más profunda en las cuestiones que tengan que ver con la pesca. Un caso, yo quiero creer que dentro de muy poco tiempo algún tipo de regulación en materia de motores y emisiones y ese tipo de cosas en esta línea puede llegar a haber. Desconozco si ya lo hay, no lo sé, no lo creo, pero sin ningún lugar a dudas me parece que para lo que viene no me imagino la construcción de un nuevo buque con un motor que no tenga algún tipo de mejora en este sentido. ¿Qué quiero decir con esto? No la veo a la pesca ausente de toda esta lucha. Si me preguntás si en algún momento vamos a ver buques pesqueros que no trabajen con combustibles fósiles, bueno, ojalá. No es algo que por lo menos esté en la agenda hoy de una manera muy presente, ¿no? Puede ser que haya algún tipo de investigación y alguna prueba que se esté haciendo y demás, pero me pongo en la cabeza de un empresario pesquero hoy y no sé si hay alguno que esté pensando en incorporar un buque que no utilice combustibles fósiles. Seguramente cuando lo haya, lo hará, pero me parece que hoy no es todavía un tema principal. Lo cual no significa de vuelta que no esté. Está, pero como te dije al principio, mencioname 10 preocupaciones, bueno, hoy por ahí es 10. Está, pero todavía no es tan trascendente. Me parece que hay por delante una serie de cuestiones, lamentablemente todas las cuestiones que tengan que ver con el futuro, por lo menos inmediato, de la pesca en la Argentina, tienen que ver por lo menos las primeras 5 con cuestiones macro. Creo que la industria es una industria que tiene capital, que tiene una rápida
absorción, digamos, del día a día, y es una industria que con muy poco puede dar mucho. De hecho, aún en situaciones desfavorables, la industria sigue invirtiendo y sigue apostando. Básicamente porque el recurso está acá, digamos, no es algo que me pueda llevar a otro lugar porque las condiciones fiscales sean mejores, digamos, necesariamente tiene que estar acá. Y así se entiende. Pero estoy convencido de que con un panorama de previsibilidad y de estabilidad y de un tipo de cambio adecuado y menor carga impositiva y menor conflictividad laboral, no estoy diciendo nada que no diga ninguna empresa que necesita hoy. Fíjate que no te mencioné en ningún momento crédito, obviamente si lo hay mejor, pero no te lo mencioné. Con poder tener un poquito eso, la industria rápidamente reacciona de manera favorable. Y me parece que, como dije al principio, es una industria con mucha potencialidad, con muchísima capacidad de generación de empleo genuino, muchísima capacidad de generación de divisas genuinas, y que en mi consideración, esto es personal, corre absolutamente por mi cuenta y me hago cargo, creo que sigue sin estar en la consideración para lo que la Argentina necesita en el futuro. Me parece que es un sector muy importante como para estar tan poco visibilizado. Seguramente haya alguna cuestión del sector propio, de, como dije al principio, no saber venderse lo suficiente, pero me parece que sin ningún lugar a dudas debería tener otra consideración, y yo lo pondría dentro de los sectores, como se habla de la industria del conocimiento, como se habla de la industria del litio, de los minerales, de vaca muerta, demás, yo pondría la pesca. A mí me parece que la pesca también tiene que estar en esos planes a futuro para la Argentina, porque sin ningún lugar a dudas es un motor de desarrollo y un generador de prosperidad muy importante. Bueno, Diego, te quiero agradecer por aceptar la invitación a dialogar con nosotros y ser parte de este ciclo. El tema, sin dudas, requiere mucha atención y debate, y siempre será un placer poder escucharte y conversarlo con vos. Así que seguro te volveremos a invitar, dalo por hecho. Antes de despedirlos, quisiera aprovechar para agradecerles por acompañarnos a lo largo de todo el año con las actividades de este ciclo, en el que tuvimos la oportunidad de dialogar con destacados especialistas, como fue hoy con Diego, que nos ayudaron a entender mejor, ¿no?, lo que pasa en el mundo y en nuestra región desde un enfoque de innovación, sostenibilidad e integración. De seguro continuaremos haciéndolo, así que los invitamos a seguir sumándose, así como al resto de actividades que ofrece Fundación ICBC, y para estar al tanto de ellas pueden seguir a la Fundación en sus redes sociales, así que los invito a suscribirse. No me queda más que decirles que soy Ezequiel Boral y los despido hasta la próxima. Gracias. Gracias, Diego. No, gracias a vos. Gracias.